Mi esposo no se presentó a nuestra cena de 5º aniversario. Me senté sola en una mesa limpia mientras él le susurraba dulces mentiras a otra mujer. Pensó que yo no lo sabía. Pensó que lloraría y esperaría. Pero cuando llegó a casa, encontró algo que nunca esperó. Una casa tan vacía como sus promesas. El restaurante olía a vainilla y rosas frescas. La luz parpadeante de las velas proyectaba tonos dorados sobre la silla vacía frente a mí. Una botella de vino tinto caro reposaba entre los platos de comida sin tocar. Su profundo color carmesí combinaba con el lápiz labial que me había aplicado cuidadosamente una hora antes. La mesa estaba puesta para dos, pero solo un asiento estaba ocupado, el mío. El camarero se acercó con cautela. Sus ojos se desviaron hacia la silla vacía antes de posarse en mí. ¿Le gustaría que mantuviera la comida caliente un poco más, señora? Le di una sonrisa cortés, aunque mis manos se apretaron alrededor de la servilleta de seda en mi regazo. No, dije en voz baja. Él estará aquí pronto. Mentí. Justin no vendría. Lo sabía incluso antes de hacer la reserva. Sin embargo, me senté allí, mirando mi reflejo en los brillantes cubiertos, obligándome a revivir los recuerdos de lo que solía ser nuestro matrimonio. Hace 5 años, Justin y yo prometimos apoyarnos mutuamente en todo. Recordé la forma en que me miró el día de nuestra boda, sus ojos color avellana llenos de amor, sus dedos temblando mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Él había susurrado para siempre, como si fuera una promesa escrita en las estrellas, y durante mucho tiempo, le creí. Los primeros 4 años de nuestro matrimonio fueron todo lo que había soñado. No éramos la pareja que necesitaba gestos extravagantes o declaraciones de amor exageradas. No, nuestro amor estaba en las pequeñas cosas, la forma en que me besaba la frente antes de irse al trabajo, la forma en que bailábamos en la cocina los domingos por la mañana, la forma en que siempre buscaba mi mano en una habitación llena de gente. Habíamos construido una vida juntos, una vida que se sentía completa incluso sin hijos. Fue una decisión que tomamos desde el principio, no porque no nos gustara la idea de una familia, sino porque éramos felices el uno con el otro. Nunca sentí que faltara nada hasta que Justin cambió. Antes de que todo se derrumbara, nuestra vida había sido un ritmo de amor y compañía. Teníamos nuestras pequeñas tradiciones, maratones de películas los viernes por la noche, viajes nocturnos a ninguna parte, la forma en que siempre me traía mi café favorito en las mañanas ocupadas. Me hacía reír como nadie más podía, con esa sonrisa traviesa y esas ridículas imitaciones de mis personajes de televisión favoritos. Incluso nuestras peleas eran de corta duración, terminando en disculpas susurradas y besos suaves. Éramos un equipo, inquebrantable ante las tormentas que la vida nos lanzaba. Pero lo que no te dicen sobre el amor es que a veces no se rompe con un fuerte estruendo. A veces se desvanece tan lentamente que ni siquiera te das cuenta de que se te escapa de las manos. Comenzó con pequeñas cosas, mensajes de texto perdidos, respuestas tardías, momentos en los que su atención estaba en otra parte. Al principio, me convencí de que era solo estrés del trabajo. Justin siempre había sido ambicioso, siempre esforzándose más de lo necesario. Lo siento, cariño, solo fue un día loco, decía, besándome la sien mientras pasaba corriendo junto a mí hacia su computadora portátil. Quería creer que eso era todo, pero luego nuestras conversaciones comenzaron a cambiar. Se volvieron más cortas, más superficiales. Dejó de preguntar por mi día. Las largas noches en el trabajo se hicieron más frecuentes. Las bromas internas que solíamos compartir comenzaron a desvanecerse en silencio. Lo sorprendí mirando su teléfono más de lo habitual, sonriendo a mensajes que nunca me dejó ver. Y cuando lo buscaba en la cama, su cuerpo se sentía más frío, como si ya estuviera en otro lugar. Una noche, mientras doblaba la ropa, Justin entró en la habitación, todavía vestido con su ropa de oficina. Su corbata estaba floja, las mangas arremangadas y parecía distraído. «Puede que tenga que viajar por trabajo el próximo mes», dijo casualmente, arrojando sus llaves sobre la mesa. Algo en mi estómago se retorció. Una conferencia fuera del estado. Apenas me miró a los ojos. Justin nunca había viajado por trabajo en los últimos 5 años. Su empresa rara vez enviaba empleados fuera de la ciudad, y cuando lo hacían, siempre se planificaba con meses de anticipación. Lo sabía porque solía ser la primera persona a la que le contaba cualquier cosa relacionada con el trabajo. Entró al baño antes de que pudiera preguntar más, pero cuando el sonido de la ducha llenó el silencio, tomé su teléfono del mostrador. Estaba bloqueado. Justin nunca solía bloquear su teléfono. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volví a colocar el teléfono exactamente donde lo encontré, fingiendo que no había visto nada, pero la duda ya había echado raíces. Esa noche,
Me acurruqué junto a Justin, buscando la calidez que alguna vez tuvimos. Tracé mis dedos a lo largo de su brazo, como siempre hacía cuando necesitaba que me tranquilizara. No se apartó, pero tampoco me acercó. ¿Eres feliz?, pregunté en voz baja. Hubo una larga pausa. Por supuesto que lo soy, dijo finalmente, dándome un breve beso en la frente, pero su voz carecía de la seguridad que alguna vez tuvo. Y ese fue el momento en que lo supe. No tenía pruebas, todavía no, pero no las necesitaba. Mi matrimonio se estaba desmoronando y, por primera vez, no estaba segura de si podría aguantar. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando el zumbido silencioso de la casa a mi alrededor. El reloj de la mesita de noche brillaba 12:17 de la noche. Justin todavía no estaba en casa. Busqué mi teléfono, dudando antes de tocar el botón de llamada. La línea sonó una vez, 2 veces, luego fue directamente al buzón de voz. Mi pecho se apretó. Dejé el teléfono en la mesita de noche y exhalé lentamente, tratando de ignorar el peso que presionaba contra mis costillas. Me dije a mí misma que no haría esto, que no dejaría que mi mente se volviera loca cada vez que él trabajaba hasta tarde. Pero esto no era solo tarde. Esto era diferente. Algo había cambiado, y no importaba cuánto intentara negarlo, lo sentía profundamente en mis huesos. Al principio, me convencí a mí misma de que no era nada. El trabajo había sido estresante para Justin. Tenía más responsabilidades, más plazos. Siempre había sido ambicioso, siempre se esforzaba más de lo necesario. Pero luego las noches largas se hicieron más frecuentes, las excusas más ensayadas, y la peor parte, la forma en que me hablaba al respecto, tranquilo, sereno, completamente indiferente. Cariño, te dije que estamos en un proyecto enorme en este momento. Había dicho la semana pasada cuando le pregunté por qué había estado llegando a casa después de la medianoche. Asentí con la cabeza, forzando una sonrisa. Solo te extraño, eso es todo. Y lo hacía. Lo extrañaba. Nos extrañaba a nosotros. Pero él solo me había dado un beso distraído en la frente antes de agarrar su computadora portátil y dirigirse a la otra habitación. No eran solo las noches largas, era todo. Justin solía ser cálido, cariñoso, presente, incluso en sus días más ocupados. Siempre encontraba pequeñas maneras de recordarme que me amaba. Un mensaje de texto rápido durante el día, un toque persistente al pasar, una broma interna susurrada en mi oído en una habitación llena de gente. Pero ahora era diferente. Los besos seguían allí, pero eran automáticos, apenas más que un hábito. Las palabras te amo se pronunciaban, pero se sentían vacías, como si estuviera recitando líneas de un guión. Y lo peor de todo, había dejado de verme. Lo probé una noche. Me quedé en la cocina mientras él estaba sentado en el sofá, desplazándose por su teléfono. No dije nada, simplemente me quedé allí, esperando que se diera cuenta. Pasaron los minutos, nada. Cuando finalmente hablé, levantó la vista brevemente antes de murmurar una respuesta corta, sin que sus ojos se encontraran completamente con los míos. Algo dentro de mí se rompió. El silencio entre nosotros ya no era cómodo, era pesado. Intenté sacarlo a relucir una vez. ¿Estamos bien?, le pregunté suavemente una noche mientras estábamos acostados en la cama. Justin no respondió de inmediato. Dejó escapar un largo suspiro, frotándose las sienes. Rachel, solo estoy estresado, ¿de acuerdo? El trabajo está una locura en este momento. Quería creerle, pero la forma en que lo dijo, la forma en que me ignoró tan fácilmente, me revolvió el estómago. Antes, habría hablado conmigo, habría compartido su estrés, sus frustraciones, sus planes para el futuro. Ahora, simplemente existía a mi lado, como si fuera otro mueble de la casa. Y fue entonces cuando lo supe. No solo estaba cansado, no solo estaba ocupado, se estaba alejando. Siempre había confiado en mis instintos, y en este momento, mis instintos me gritaban. Justin estaba escondiendo algo. No era solo su ausencia o la forma en que apenas me miraba. Eran las pequeñas cosas. La forma en que siempre mantenía su teléfono boca abajo sobre la mesa, la forma en que de repente tenía una contraseña cuando nunca antes la había tenido, la forma en que sonreía a su pantalla, una sonrisa suave y secreta que no me había dado en meses. Intenté decirme a mí misma que estaba pensando demasiado, que solo era insegura, pero en el fondo, sabía que algo andaba mal, y si él no iba a decirme la verdad, no tenía más remedio que encontrarla yo misma. Me senté en mi auto, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El nombre en la puerta frente a mí decía, Michael Harrington, Investigaciones Privadas. Había estado mirándolo durante 5 minutos,
debatiendo si realmente estaba a punto de hacer esto. Contratar a un investigador privado se sentía extremo, como algo que la gente hacía en las películas, no en la vida real, no en mi vida. Pero Justin no me había dejado otra opción. No era el tipo de mujer que husmeaba en las cosas de su esposo. No era el tipo de esposa que jugaba o hacía acusaciones sin pruebas, pero tampoco era tonta, y me negaba a que me mintieran por más tiempo. Respirando hondo, abrí la puerta del auto y salí. Este era el momento antes de que todo cambiara. Porque una vez que cruzara esa puerta, no habría más pretensiones, no más excusas, no más mentiras, solo la verdad, y finalmente estaba lista para enfrentarla. El aire frío me golpeó la cara al salir de la oficina del investigador, mis manos agarrando la carpeta con más fuerza de la necesaria. El peso de la misma presionaba contra mi pecho, más pesado de lo que debería haber sido. Dentro había fotos, marcas de tiempo y pruebas innegables de lo que ya sabía en mi corazón. Justin no estaba trabajando hasta tarde. No estaba agotado por las reuniones ni ahogado en plazos. Estaba con ella, una mujer que nunca había conocido, una extraña que de alguna manera conocía a mi esposo de maneras que yo ya no conocía. Las imágenes no eran solo una prueba de una aventura. Eran un funeral para el matrimonio que pensé que tenía. Pero incluso mientras estaba sentada en mi auto, mirando la pila de pruebas en mi regazo, me encontré dudando. Una pequeña y tonta parte de mí todavía se aferraba a algo frágil y doloroso en mi interior, la esperanza. Tal vez estaba equivocada. Tal vez había una explicación. Tal vez. Cerré los ojos, exhalando lentamente. Necesitaba verlo por mí misma. No dormí esa noche. En cambio, pasé horas planeando algo que ni siquiera estaba segura de poder llevar a cabo. Nuestro 5º aniversario estaba a solo unos días. 5 años de matrimonio, 5 años de amor, risas y sueños compartidos, y ahora 5 años que terminaban en traición. Pero no dejaría que terminara en sus términos. Así que hice algo imprudente, algo desesperado. Planeé una gran cena de aniversario, un último intento elaborado de salvar los restos de lo que una vez tuvimos. Hice las reservas en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, el tipo de lugar con el que Justin y yo solíamos soñar cuando éramos más jóvenes, cuando no teníamos dinero pero nos teníamos el uno al otro. Llamé con anticipación, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. El comedor privado, la mesa a la luz de las velas para dos, el vino caro que sabía que le encantaba. Quería creer que si se presentaba, tal vez, solo tal vez, todavía había algo que valía la pena salvar, pero en el fondo, lo sabía mejor. La tarde de nuestro aniversario, me paré frente al espejo, ajustando el brazalete que Justin me había regalado en nuestro primer aniversario. Mi reflejo me devolvió la mirada, una mujer que parecía serena, pero cuyo corazón se rompía en grietas lentas y silenciosas. Respiré hondo, tomé mi teléfono y lo llamé. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. «Hola, cariño», dijo, su voz suave, practicada. «¿Qué pasa?» Me agarré al borde del tocador. «Feliz aniversario». Hubo una pausa, solo un segundo demasiado larga. «Ah, sí, feliz aniversario», dijo rápidamente, como si se le hubiera olvidado. «Escucha, quería decirte que el trabajo es un desastre hoy. Tengo algo de último minuto de lo que no puedo salir. Podemos celebrarlo más tarde esta semana». Su voz era natural, como si hubiera ensayado la mentira cientos de veces antes de decirla en voz alta. Tragué saliva con dificultad, manteniendo mi voz firme. «¿Estás en la oficina?» «Sí». Una risa aguda y amarga brotó dentro de mí, pero la reprimí. «Está bien», susurré. «Entiendo». Y entendí. Entendí que él había tomado su decisión. Simplemente no me había dado cuenta hasta ese momento de lo fácil que había sido para él. Llegué temprano al hotel. Mis dedos trazaban el borde de la copa de vino mientras estaba sentada sola en la habitación iluminada por velas. El camarero ya había venido 2 veces, preguntando si quería ordenar. Le dije que estaba esperando a mi esposo, otra mentira. El restaurante era hermoso. Música suave sonaba de fondo. El cálido parpadeo de la luz de las velas bailaba sobre los cubiertos pulidos. Debería haber sido romántico. Debería haber sido una noche llena de amor, risas y celebración. En cambio, me senté sola, mirando la silla vacía frente a mí, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Y entonces mi teléfono vibró. No quería mirar, ya lo sabía, pero mis manos se movieron de todos modos, desbloqueando la pantalla, abriendo el mensaje del investigador. La primera imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Justin sentado en un bar con poca luz, inclinándose cerca de ella. La segunda imagen, su mano descansando sobre su muslo.
La tercera, sus labios rozando su oído mientras ella reía. Y luego la peor, un vídeo. Se me cortó la respiración al darle play. Él estaba sonriendo, sonriendo como solía sonreírme a mí, susurrándole algo al oído, sosteniendo su mano debajo de la mesa, mirándola como si fuera el centro de su universo. Dejé mi teléfono con cuidado, mis manos entumecidas. Tenía razón todo el tiempo, y sin embargo, nada podría haberme preparado para la finalidad de esto. Justin ya no era mío, no lo había sido por mucho tiempo. Extrañamente, me sentí tranquila. No hubo lágrimas, ni angustia, ni agonía desgarradora como esperaba, solo una fría e inquietante quietud dentro de mí. Porque ahora lo veía claramente. Justin ya me había dejado, simplemente se había olvidado de decírmelo. La comprensión no dolió tanto como pensé que lo haría, fue liberador en cierto modo. La incertidumbre se había ido. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a rogar, no iba a gritar ni exigir respuestas que nunca me daría. Me iba a ir. Y esta vez, él sería el que llegaría a una casa vacía. Me levanté, alisando la tela de mi vestido mientras colocaba algunos billetes sobre la mesa. El camarero se apresuró, con la preocupación grabada en su rostro. Señora, ¿está todo bien? Su esposo. No vendrá, dije simplemente. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Mis siguientes pasos ya estaban trazados en mi cabeza. Iría a casa, empacaría mis cosas y desaparecería de su vida antes de que él tuviera la oportunidad de darse cuenta de lo que había sucedido. No iba a perder ni un segundo más esperando a un hombre que ya me había reemplazado. Y cuando finalmente llegara a casa, esperando una esposa que llorara y lo perdonara, encontraría algo más en su lugar. Una casa tan vacía como sus promesas. El sonido de mis tacones resonaba contra el suelo de mármol mientras salía del restaurante y entraba en el aire fresco de la noche. Una suave brisa rozó mi rostro, pero apenas la sentí. Mis manos estaban firmes, mi corazón no. Había pasado las últimas 2 horas sentada en esa mesa, viendo cómo se consumía la vela, viendo cómo el vino respiraba en su copa, viendo cómo el aniversario que nunca fuese derrumbaba lentamente frente a mí. Había sentido cada momento, cada segundo de traición asentándose en mis huesos como un peso que nunca podría quitarme. Pero ahora era el momento. Saqué mi teléfono de mi bolso y me desplacé por mis mensajes, deteniéndome en el último del investigador privado. La prueba estaba allí, toda. Respiré hondo, mi pulgar sobre la pantalla. Un último paso, y todo habría terminado. Había sido surrealista, sentada en esa mesa a la luz de las velas, el suave murmullo de las conversaciones del restaurante a mi alrededor, el sonido del vino que se servía en las mesas cercanas, las risas de las parejas que todavía tenían algo que celebrar. Pero yo no. Me había sentado allí, inmóvil, mirando la vela parpadeante frente a mí, dejándola consumirse junto con cualquier último engaño que tuviera sobre mi matrimonio. Había llegado la comida, un filete cocinado tal como le gustaba a Justin, una guarnición de verduras asadas que había pedido sin pensar. Permaneció intacta, el vapor subiendo en suaves rizos, llenando el espacio entre mí y la silla vacía al otro lado de la mesa. Había pensado en tomar el vino, en adormecer el dolor en mi pecho, pero quería sentir este momento, lo necesitaba. Así que me senté allí, dejando que la traición se asentara, dejando que la verdad se asentara en lo más profundo de mí, dejando ir a la mujer que había sido antes de esta noche. Porque una vez que salí de ese restaurante, no solo estaba dejando la cena, lo estaba dejando a él. Había pasado meses esperando una explicación que nunca llegó, esperando que Justin me volviera a ver, esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Había esperado en nuestra casa, sentada sola en el sofá, mirando el reloj mientras pasaban las horas y sus excusas se volvían más débiles. Había esperado a que me dijera la verdad, aunque ya la sabía. Lo había esperado en nuestro aniversario, en una mesa para 2, esperando contra toda lógica que apareciera. Pero ya no esperaba más. Había llorado mi última lágrima por este hombre, y ahora todo lo que quedaba era actuar. Metí la mano en mi bolso, mis dedos cerrándose alrededor del sobre que había preparado antes de venir aquí. Los papeles del divorcio, ya firmados, ya definitivos. No iba a pedir explicaciones, no iba a rogar por un cierre, iba a tomarlo. Revisé los mensajes del investigador privado por última vez. Las imágenes no eran borrosas, no eran vagas ni engañosas, eran innegables. La mano de Justin en su espalda, guiándola al restaurante, sus dedos rozando su mejilla, la forma en que se inclinaba cerca, sonriendo, susurrándole algo al oído, palabras que solían ser mías. Y luego el vídeo, un clip corto,
no más de 20 segundos, pero fue suficiente, suficiente para destruir cualquier duda restante, suficiente para terminar con lo que quedaba de mi matrimonio. Hice clic en el botón de descarga, guardando los archivos en mi teléfono. Una fría calma se apoderó de mí. No habría gritos, ni confrontaciones dramáticas, ni despedidas llorosas. Justin ya había tomado su decisión. Ahora yo tomaba la mía. Abrí nuestro hilo de mensajes de texto, el mismo que una vez estuvo lleno de notas de amor, bromas internas y confesiones de medianoche. Ahora estaba vacío, solo unos pocos intercambios breves e impersonales, un recordatorio de lo lejos que nos habíamos distanciado. Mis manos no temblaron cuando adjunté las fotos y el vídeo. No dudé cuando escribí el mensaje: «Feliz aniversario, Justin. Considera esto mi regalo para ti». Presioné enviar y luego me recosté, viendo cómo se entregaba el mensaje. Por un momento, no pasó nada, solo silencio. Luego 3 puntos. Estaba escribiendo, pero no me quedé para leer cualquier excusa que estuviera improvisando. Ya no me importaba. Silencié mi teléfono, lo volví a meter en mi bolso y me puse de pie. Justin podía lidiar con sus errores solo. El aire nocturno era fresco cuando salí del restaurante. Las luces de la ciudad se extendían interminablemente ante mí. Respiré hondo, dejando que la frialdad se asentara dentro de mí. No solo estaba dejando la cena, estaba dejando la vida que había construido con él. Me había asegurado de eso antes de venir aquí esta noche. Había empacado todo lo que necesitaba, mi ropa, mis documentos importantes, las piezas de mí misma que no estaban atadas a él. Para cuando Justin entrara en nuestra casa esta noche, esperando explicar lo innegable, esperando salir del paso con suaves palabras, encontraría algo completamente diferente. Una casa vacía. Sin fotos en las paredes, sin ropa en el armario, sin el aroma familiar de mi perfume en el aire, solo silencio, solo el eco hueco de la vida que había desechado. Y cuando me llamara, presa del pánico, buscando una explicación, desesperado por controlar los daños, no me encontraría, ya que me habría ido. Justin entró en la entrada, su corazón latía con tanta fuerza que casi ahogaba el zumbido del motor. La luz del porche estaba apagada y las ventanas estaban oscuras. Algo se sentía mal, incorrecto. Apagó el motor y se quedó quieto por un momento, agarrando el volante, tratando de calmar su respiración. Su teléfono todavía estaba en su regazo, el último mensaje de Rachel quemándole en la mente. «Feliz aniversario, Justin. Considera esto mi regalo para ti». Y adjunto a él, las fotos, los vídeos, la evidencia. Apenas había podido procesar lo que estaba viendo cuando se excusó de la mesa en el restaurante, sus manos temblando mientras buscaba a tientas sus llaves. Le había susurrado alguna excusa patética a la mujer sentada frente a él, apenas escuchándose a sí mismo hablar. Ahora, mientras miraba la puerta principal de su casa, un profundo y desconocido temor se asentó en su pecho. Había esperado que Rachel estuviera en casa, esperando, enojada, exigiendo respuestas. Se había preparado para una pelea, para suplicar, para lo que fuera necesario para arreglar las cosas, pero no estaba preparado para esto. La puerta se abrió con un crujido y una ráfaga de aire frío lo recibió. La casa estaba en silencio, no el tipo de silencio habitual, el tipo pacífico que se asentaba después de un largo día. Esto era diferente. Esto estaba vacío. Justin entró, sus zapatos resonando contra el suelo de madera. Buscó el interruptor de la luz, encendiéndolo. Contuvo el aliento. Las paredes estaban desnudas. La mesa de la consola cerca de la puerta, donde Rachel siempre guardaba un pequeño jarrón con flores frescas, estaba vacía. El sofá, las estanterías, las decoraciones cuidadosamente colocadas que Rachel había elegido a lo largo de los años, se habían ido. Sintió un nudo en la garganta mientras seguía caminando. Los marcos de fotos que una vez habían alineado el pasillo, sus fotos de boda, las fotos espontáneas de las vacaciones, los pequeños fragmentos de su vida juntos, todos habían desaparecido. Era como si Rachel nunca hubiera vivido allí. Justin recorrió la casa, habitación por habitación. Su corazón latía más rápido con cada paso. La puerta del dormitorio estaba abierta, las puertas del armario abiertas de par en par, vacías. Los vestidos de Rachel, sus zapatos, el delicado joyero que le había regalado en su primer aniversario, se habían ido. El baño, una vez lleno de sus frascos de perfume y maquillaje, estaba limpio. El tenue aroma a vainilla, el aroma que siempre le había recordado a ella, había desaparecido. La cocina también había sido vaciada. Los imanes que una vez sostuvieron listas de compras y notas tontas en el refrigerador ya no estaban allí. Las tazas de café que ella usaba todas las mañanas,
Habían desaparecido. Justin tragó saliva con dificultad, retrocediendo, sus manos agarrando su teléfono. No era solo que Rachel se había ido, lo había borrado, los había borrado, como si nunca hubieran existido. Sus piernas se sentían débiles mientras se dejaba caer en el borde de la cama, o lo que solía ser su cama. Ya ni siquiera se sentía como suya. Rachel no solo había empacado sus maletas a toda prisa, no se había ido enojada, metiendo cosas en una maleta en un ataque de ira. Esto había sido cuidadosamente planeado, metódico. Se había asegurado de que él lo supiera, se había asegurado de que él entendiera que ella no regresaría. Sus ojos se dirigieron a la mesita de noche, un solo sobre blanco estaba encima. Sus dedos temblaron mientras lo alcanzaba. Dentro estaban los papeles del divorcio, ya firmados, sin notas, sin explicaciones, solo el final, definitivo, implacable. Justin exhaló temblorosamente, presionando una mano contra su frente. Nunca pensó que ella realmente se iría, no así, no sin una palabra. Su teléfono se le resbaló de las manos, cayendo sobre la cama a su lado. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo. Había imaginado tantos escenarios diferentes de camino a casa, Rachel gritándole, tirando cosas, exigiendo saber por qué. Pero este silencio, era peor. No había pelea, ni súplica de último minuto, ni oportunidades, solo vacío. Se pasó una mano por la cara, su pecho apretado. Todavía podía escuchar el eco de la voz de Rachel en su cabeza, la forma en que solía decir su nombre, la forma en que solía reír. La casa siempre había estado llena de ella. Ahora solo estaba él. Y nunca se había sentido tan solo. Su teléfono vibró. Por un breve y tonto segundo, la esperanza brilló dentro de él. Lo agarró, rezando por un mensaje, una oportunidad, cualquier cosa. Pero no era Rachel, era la otra mujer. Hola, ¿está todo bien? Te fuiste, tan de repente. Justin apretó el teléfono con fuerza, su estómago se revolvió. Ella no importaba, él nunca había importado. Había arriesgado todo por algo tan insignificante. Ahora había perdido a la única persona que realmente lo había amado. Su pecho dolía mientras miraba el mensaje. Rachel no lo iba a perdonar, Rachel no iba a regresar. Rachel ya había seguido adelante. Y por primera vez, Justin realmente entendió. Esto no era solo una ruptura, este era su fin. La respiración de Justin era irregular mientras estaba de pie en medio de la cocina vacía. Su pulso latía en sus oídos, ahogando el silencio que lo rodeaba. La casa, su hogar, no era más que una cáscara vacía ahora, despojada de vida, despojada de ella. Su mirada se posó en lo único que quedaba. Un solo sobre blanco estaba sobre el mostrador de la cocina, perfectamente centrado, casi burlón en su simplicidad. No pertenecía allí, nada pertenecía allí nunca más. Justin tragó saliva, su garganta seca, mientras daba lentos y vacilantes pasos hacia adelante. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba el sobre, sus dedos rozando el papel liso. Una parte de él quería dejarlo intacto, fingir que no era real, pero era real, al igual que el dolor que se asentaba en su pecho, al igual que el inconfundible vacío que lo rodeaba. Exhaló bruscamente y abrió el sobre. Lo primero que vio fueron los papeles del divorcio. Su nombre, el nombre de ella, el matrimonio que habían construido, ahora reducido a unas pocas páginas impresas esperando su firma. Dejó escapar un respiro tembloroso, hojeando los documentos. Ella ya los había firmado, sin preguntas, sin segundas oportunidades. Se había terminado. Sus ojos se dirigieron al segundo artículo. Una unidad USB, pequeña y discreta, pero sabía lo que contenía. La evidencia, la prueba de todo lo que había tratado de ocultar, todo lo que se había dicho a sí mismo que no importaba. Una sensación de náusea se apoderó de su estómago. No necesitaba conectarla para saber lo que había dentro. Los vídeos, las fotos, los recibos de su traición. Rachel no lo había confrontado, no había gritado ni llorado, simplemente había recopilado cada pieza de su deshonestidad y la había dejado para que la enfrentara solo. Los dedos de Justin se cerraron alrededor de la unidad antes de dejarla junto a los papeles. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Y entonces vio el último artículo, una pequeña nota escrita a mano, doblada cuidadosamente. La desdobló, sus ojos recorriendo la inclinación familiar de su letra. Feliz aniversario. Considera esta tu última sorpresa. Las palabras lo miraban fijamente, sin ira, sin emoción, sin súplica de explicación, solo finalidad. Justin la leyó una vez, luego otra vez,
Su pecho se apretó. No fueron las palabras en sí las que lo destrozaron, fue lo que significaban. Rachel se había ido, no solo en el sentido de que había empacado sus cosas y se había ido, se había alejado de él por completo, sin peleas, sin súplicas, sin intentos desesperados por arreglar lo que ya estaba roto. Lo había dejado ir como si no fuera nada, como si sus 5 años juntos no hubieran significado nada. Las manos de Justin apretaron el papel, pero no hubo satisfacción en arrugarlo. No se podía deshacer lo que ya estaba hecho. Porque él había hecho esto, la había hecho sentir reemplazable, y ahora ella le había devuelto el favor. Justin se tambaleó hacia atrás, presionando una mano contra su frente. Su mente corría a 1000 por hora, una maraña de arrepentimiento, incredulidad y algo mucho más doloroso, comprensión. Ella realmente se había ido, y no iba a regresar. La verdad lo golpeó en oleadas, cada una más pesada que la anterior. Rachel había sido su constante, su lugar seguro, su hogar, y la había tratado como una opción. Había pasado la noche susurrando promesas vacías a otra persona, sin darse cuenta de que su esposa, la mujer que lo había apoyado, lo había amado, había luchado por él, ya se estaba asegurando de que no estaría allí cuando él regresara. Había elegido mal, y ahora se quedaba sin nada. Justin apretó la mandíbula, su cuerpo rígido por el peso de sus decisiones. Debería llamarla, debería hacer algo. Pero mientras miraba los papeles del divorcio, la firma de ella grabada cuidadosamente en la parte inferior, sabía que no quedaba nada que decir. El silencio en la casa era sofocante, lo presionaba, llenando cada rincón, cada centímetro del espacio donde Rachel una vez había estado. La casa siempre había sido de ellos, llena de sus risas, su calidez, el suave murmullo de su presencia. Ahora solo eran paredes y muebles, un lugar despojado de significado. Se trasladó a la sala de estar, sus ojos recorriendo las paredes desnudas, los estantes vacíos. Sus dedos se quedaron sobre el lugar donde solía colgar su foto de boda. Se había llevado todo, todo excepto el peso de lo que él había hecho. Justin exhaló temblorosamente, hundiéndose en el sofá. Era demasiado tarde. Ella le había dado oportunidades, le había dado tiempo, y él había desperdiciado cada segundo. Por primera vez en su vida, Justin sintió la verdadera punzada de las consecuencias, no del tipo que podía arreglar con una disculpa, no del tipo que podía suavizar con excusas. Esto era permanente. Rachel se había alejado de él, de la misma manera que él se había alejado de su matrimonio, sin dudarlo. Y ahora se quedaba con la amarga verdad. Ella había seguido adelante, y él tendría que vivir con el hecho de que ella había tenido razón. Justin se sentó allí por lo que parecieron horas, mirando los papeles frente a él, la vida que había dado por sentada, el amor que había perdido. Su teléfono vibró, sacándolo de su aturdimiento. Lo agarró, su corazón latiendo con fuerza. Por una fracción de segundo, la esperanza surgió a través de él, pero no era Rachel, era la otra mujer. Hola, ¿está todo bien? Te fuiste, tender repent. El agarre de Justin se apretó alrededor del teléfono, su estómago se revolvió. Ella no importaba, él nunca había importado. Había arriesgado todo por algo tan insignificante. Ahora había perdido a la única persona que realmente lo había amado. Su pecho dolía mientras miraba el mensaje. Rachel no lo iba a perdonar, Rachel no iba a regresar, Rachel ya había seguido adelante. Y por primera vez, Justin realmente entendió. Esto no era solo una ruptura, este era su fin.